tenemos a un invitado, economista, Eduardo Castañón, a quien le agradecemos infinitamente acompañarnos el día de hoy. No, creo que hay que empezar con preguntas básicas porque se habla mucho de default y la gente escucha default y ven en la radio y vive en default. Ok, es un cese de pagos de la deuda externa, pero ¿qué significa eso? Y después también, ¿qué es un default selectivo? Porque es lo que más se escucha en este momento. Sí, yo creo que hay que recordar que el gobierno venezolano ha dicho que no se va a declarar en default. Standard & Poor's, que es una firma calificadora, esta semana calificó a Venezuela e incluso a PDVSA también en un default. Entonces, ¿qué es eso realmente? Default es... ¿Qué es eso y dónde estamos, no? Okay. Default, sucede que Venezuela somos el caso excepcional de que normalmente un país cuando vende deuda externa la vende como gobierno nacional, es decir, el gobierno nacional como entidad, como gobierno, se endeuda públicamente con la promesa de pagar dicho capital más adelante con unos intereses. Sucede que es muy raro que un país se declare en default por el sencillo hecho de que los países no desaparecen. Un país, el gobierno venezolano, sea el gobierno actual o otros mandatarios, siempre va a existir Venezuela. El gobierno, cuando empezó con notas promisorias del Banco Central de Venezuela, deuda como gobierno, se apalancaba en las reservas internacionales que tenía, es decir, sus dólares. Cuando llegó el límite de sus reservas, que ya nadie quería comprar esos bonos, porque llegaron a ese límite de dólares, no podemos crear dólares ni oro porque no tenemos más, se dijeron, bueno, vamos a usar PDVSA, que es otro instrumento financiero, porque ya PDVSA se constituye a nivel internacional como una empresa, es decir, no es un gobierno. Y PDVSA lo que vendió fueron notas a crédito de PDVSA, que a efectos prácticos es lo mismo, porque el gobierno venezolano es el dueño del 100% accionista de PDVSA. ¿Qué sucede? Hay dos tipos de default. Cuando un gobierno vende nota promisoria como gobierno, se declara en default, lo que está diciendo son dos cosas: o no voy a pagar la deuda, punto final, o te la voy a pagar cuando yo pueda. Eso ha pasado históricamente con otros países, se pensó que iba a pasar con Grecia, pasó históricamente con México, y nuevamente son retrasos en la deuda. Esto tenemos que tener en cuenta que es algo muy grave, porque aquí no estamos hablando de una deuda pequeña, son miles y miles de millones, que decir que un 1% de interés que yo dejo de recibir pueden ser 100 millones que dejo de recibir ese día, o que tú no me pagues los intereses hoy, sino dentro de 3 meses, significa que son intereses que dejé de ganar en mi capital. Sí, a propósito de esto, se estima que en Venezuela debe en estos momentos, tiene en bonos pendientes 60.000 millones de dólares. Esto comprende títulos emitidos por el gobierno y también títulos emitidos por PDVSA. Pero además, los periodistas que hacen investigación en el área económica estiman que el total de la deuda son 140.000 millones de dólares, incluido préstamos a China o a Rusia. Este es el total de lo que estiman los periodistas. Pero, y además el gobierno en los últimos años ha recibido más de 300.000 millones de dólares, ¿no? Sí. O de más dinero que eso. A ver, ¿Qué es lo que significa en este país? Ver, lo que sucede... Tenemos que tomar en cuenta que la deuda externa es algo normal en cualquier país, o sea, es algo normal en todos los países, incluso desarrollados. ¿Qué es lo que sucede? No es cuánto dinero recibes y en cuánto te endeudas, sino en qué lo inviertes. Estados Unidos lleva un déficit de hace muchos años. Ese es el tema. Hace poco veía una entrevista que le hacían a Delcy Rodríguez y le preguntaba la periodista: ¿y qué hicieron ustedes los más de 300.000 millones de dólares en un país donde ninguna calle sirve, ningún alumbrado público sirve, donde no hay bombillos, donde parece que estuviéramos en un país con un terremoto en plena acción? Bueno, además. Esa pregunta es la pregunta del millón, porque eso es una pregunta que hasta el día de hoy... La gente está pasando mucha hambre. Exacto, donde hay una necesidad, pero lo que sucede es que... Ella hablaba de inversión social. Inversión social, pero... Y la gente está muriéndose de hambre. Exacto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí estamos hablando que el gobierno se apalancaba en todas las deudas que hacía, y la gente compraba dichas deudas en los mercados internacionales porque eran muy atractivas, porque Venezuela es un mercado riesgoso, PDVSA es riesgosa. ¿Qué sucede? Yo, para compensar ese riesgo, doy unos intereses altísimos. PDVSA llegó a pagar 20% de interés anual en cada bono. Eso es una barbaridad comparado con cualquier otro bono o nota promisoria de empresa. Estamos hablando que el bono alemán no llega a pagar ni el 1% de interés anual, y no paga eso porque todo el mundo sabe que Alemania te devuelve tu capital. Es un método de ahorro. Si yo voy a ahorrar mi dinero con PDVSA, quiero que me paguen el riesgo que tiene que PDVSA mañana no me pague, o la expropien o desaparezca. ¿Qué sucede? Ellos reciben ese capital hoy, y yo sí lo puedo decir, era la caja chica del gobierno para aguantar
su modelo económico fallido, es decir, no estoy generando ingresos, mis divisas están reduciendo porque el precio, porque los barriles que estamos exportando es cada vez menor, y la única razón por la que me mantenía es porque el precio del petróleo seguía subiendo. El colapso no sucede ahora como default, el colapso actual del gobierno es porque los precios del barril bajan y nos dejaron de entrar dólares. ¿Por qué podemos afirmar, además científicamente, que el modelo económico implementado por Hugo Chávez y seguido o empeorado probablemente por Nicolás Maduro es un fracaso? Además, porque además vemos todos y padecemos el fracaso, pero ¿por qué desde el punto de vista económico? Yo quisiera agregar algo también, y es que hay una discusión muy grande. Los políticos de Venezuela hablan de que, bueno, que es un problema de gestión, de que aquí no se han gestionado bien los recursos. Entonces quisiera como que preguntar aquí, ¿un problema de gestión o es un problema de política económica, de ideología errada? Es que en este caso son ambas. Tenemos una política errada y los que la gestionan mal. O sea, peor aún. Pero ¿en qué momento en el mundo un sistema socialista, un sistema de izquierda de esta manera se gestiona de buena forma? Es que, o sea, si igualito va a desembocar en un fracaso económico, porque simplemente las leyes y la manera de ese sistema político y que obviamente el sistema económico de socialismo es infructuoso, o sea. A ver, tenemos que tomar en cuenta que una cosa es lo que es un desarrollo económico y otra cosa es lo que es un desarrollo político. Claro. Obviamente que yo gano votos prometiendo, aumentando el gasto público, y esto en cualquier país del mundo sucede. Suele ser que a los socialistas siempre suelen aumentar el gasto público, las regalías, las plusvalías al Estado, etcétera, etcétera, pero es algo que se ha demostrado. Hay una ley en economía que no hay un almuerzo gratis. Si uno no lo está pagando hoy, o lo pagas tú mismo más adelante, o lo paga otro, pero alguien siempre paga la factura. Más de 300.000 millones de dólares recibió Venezuela en pocos años. Es como para tener aquí una Alemania, aquí para que Venezuela fuera la Alemania de América. En ese caso, Suiza de América. hagamos una idea, con la cantidad de dinero que le ha entrado a Venezuela, nada más durante el periodo del presidente Chávez, tú reconstruyas Europa 2 veces después de la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall dio la mitad de lo que le entró a Venezuela, y estamos hablando que era un continente, somos un país de 30 millones de habitantes. Esto era para que cada ciudadano venezolano fuera multimillonario al estándar americano, no al estándar inflacionario. Bueno, yo no sé si multimillonario, pero yo me conformaría con que no hubiera tanta hambre, con que las calles estuvieran asfaltadas, con que los servicios públicos mínimamente funcionaran, con que no tuviéramos recortes de luz todos los días. Con que tuvieras garantías en los servicios, con que consiguieras lo que buscas. Me conformaría con un país normal, mi hermano. Por lo menos con el que teníamos hace 20 años. Exacto. Aquí lo que sucede es que tenemos el hecho de que el modelo socialista, y no es socialista venezolano, socialista de cualquier ideología que sea una economía planificada, que la más extremo sería el comunismo, falla por el sencillo hecho de que va en contra del incentivo del humano. Es decir, tú estás obligando a la gente a ir en contra de algo que es natural, que es el crecimiento personal, el desarrollo a futuro, la tasa de ahorro. Entonces, por eso es que ninguna economía comunista en el mundo ha logrado desarrollarse. Entonces, eso es nada más para empezar por ahí. Chávez tuvo la suerte como presidente que cuando murió el precio del petróleo estaba altísimo. Chávez vive 2 años más y no es culpa de Maduro, que el modelo venía errado de hace tiempo. ¿Qué es la diferencia? Tenían la gallina y los huevos de oro. Tenían un barril de petróleo exorbitantemente alto, tenían un país de poca población y tenían una legislación que permitía al Ejecutivo hacer lo que quisiera con esa caja chica. Entonces, esto iba a explotar independientemente. La hizo Chávez a través del habilitante. O sea, ellos mismos se hicieron la legislación para pagarse y darse el vuelto. Exacto. Sí, la eliminación de la autonomía del Banco Central. Venezuela, la intervención de los distintos poderes. Aquí, ¿qué pasa? La hiperinflación que estamos sufriendo no es algo que inventó Maduro. La hiperinflación que estamos sufriendo es efecto de que se desplomó el barril de petróleo. Chávez le hubiera pasado si él vive 2 años más. Maduro simplemente es el que le tocó la mala suerte de estar teniendo que poner cara cuando explotó o cuando le tocó la papa caliente, por decirlo de una manera. Entonces, ¿por qué este modelo no funciona? Sí, pero obviamente es el responsable, y como responsable, como ciudadanos, tenemos que... Claro, pero y él estuvo en el gobierno anterior, no es alguien nuevo que haya llegado, o sea, él ya estaba de vicepresidente, o sea, pero el caso es que este modelo no va a salir adelante y nunca va a salir adelante porque cuando un país es monoproductor, estás en el efecto de que todo lo que produzca tu país está a la intemperie del precio de ese producto. Si fuéramos un productor de café y el precio del café baja, estaríamos en el mismo problema. Ok, pero más allá de las causas del petróleo, ¿por qué en Venezuela no hay comida, no hay medicina, no hay billetes, no hay nada y no pasa nada además, ¿no? Muy sencillo. Cuando el gobierno instauró el control cambiario, Cadivi, eso fue una caja de Pandora. Destruyó todo el aparato productivo nacional porque
el gobierno estaba importando alimentos, los vendía a pérdida porque tenía PDVSA, el petróleo, y con eso subsidiaba, y no había manera de que un productor nacional pudiera competir con el gobierno, y el gobierno que hizo fue o sacando del mercado a la gente o incentivando a que la gente importara afuera. Dejamos de producir. Eso que hizo que si tienes mucho dólar no hay problema, importas y lo vendes. Nadie quería producir, pero principalmente porque el gobierno es el que se mentía, estaba haciendo políticas de expropiación. Estamos viviendo una situación de hiperinflación que literalmente yo decir que puedes comprar con tu salario actual ya dentro de unas horas va a ser irrisorio, porque los precios están subiendo una barbaridad que cualquier dato que diga no va a ser real, porque no, dentro de un mes ya no sirve lo que estoy diciendo. Lo que sí puedo decir es que fuera del efecto de la corruptela que tú decías, David, hay algo que a la gente se le olvida. Los casos de los containers de Pedeval, claro, eso es directamente relacionado con Cadivi, porque lo interesante de importar como negocio no es traer comida, es acceder al dólar. Me da igual que se pierda eso. El dólar preferencial. Entonces era de 2 y pico. Exacto. Una de las preguntas que te quería hacer, ¿y qué pasó con las famosas subastas? Que eso y que supuestamente iba a controlar un poco la situación. El gobierno está intentando manejar el hecho de que Dollar Today, que la gente piensa que es algo inventado, Dollar Today simplemente es un portal que da la información, el precio, el cambio en Cúcuta, es decir, bolívar peso, peso dólar, es una triangulación. El gobierno quiso sacar un sistema de cambio que permitiera al sector privado poder acceder y empezó con la subasta. Gente que intentó participar en esa subasta me dice que es un problema, una pesadilla burocrática. Depositas el dinero, nunca te responden, no se dio la subasta, no te vuelven el dinero. Al final querían era intentar inventar un sistema de subasta para dar otro dato de un valor monetario, que decir, no, Dollar Today es falso, la verdadera tasa de cambio es esta a través de las subastas del DICOM, que nadie accedía. Que están estancadas desde julio, que quedó en 11.311. Porque es que no van a salir, porque es que para tú subastar dólares a un precio de cambio te tienen que entrar dólares. Y si tienes el hecho de que tú has hecho tu presupuesto a $60 y no te están entrando los $60 por barril diario, ¿de dónde vas a sacar tú para ofertar eso? Que estamos hablando que es un presupuesto estructurado. Entonces, el gobierno quiere tapar el sol con un dedo ante todo esto. Yo quería contar la parte de las sanciones de Estados Unidos, porque siempre hablamos de que, ¿cuál es la repercusión que tienen las sanciones a funcionarios venezolanos? Y además que el gobierno entonces le imputa o sea, el problema, sí, aquí no hay medicina porque nos sancionaron. A propósito de esto, tenemos un audio del presidente Maduro. Mira, pero le interrumpimos los dos, por cierto, a Ana. No me quieren dejar hablar. Y no la dejamos hablar. Ana, termina la pregunta. Porque en varios programas inclusive han hablado de cuáles son las repercusiones de las acciones que tienen las sanciones de Estados Unidos, porque dicen, no es a Venezuela sino a funcionarios venezolanos, pero obviamente son funcionarios venezolanos que tienen la capacidad de manejar el poder y las cosas dentro de la economía venezolana. Entonces dice que ningún ciudadano estadounidense puede negociar con Venezuela porque sería ilegal. Entonces obviamente Estados Unidos, siendo el país más hegemónico del occidente y puede ser del mundo, ¿cuál serían las repercusiones en ese caso? Pues obviamente sé que es grave porque no se puede negociar. Hay dos diferentes sanciones. Primero, cuando el gobierno americano hacía sanciones a personas individuales era hacia el patrimonio que ellos tenían, pero las sanciones que ahora están afectando son las que hizo, las últimas que sacó el presidente Donald Trump, que es que ni siquiera es que están atacando a Venezuela, ellos simplemente están diciendo: tú no vas a poder usar herramientas americanas, es decir, territorio americano, Nueva York, los mercados americanos, para financiar tu deuda. Si te quieres financiar, tienes que usar otra plataforma. ¿Qué pasa? Que básicamente Donald Trump le está diciendo al gobierno lo que ellos hacen. Tú a mí no me vas a usar, pero y el gobierno, como en todo, cuando las reglas se le aplican a ellos es injusta, cuando ellos aplican es justicia. Es así, porque es la única sanción y lo que están diciendo es refinanciamiento.